En ningún momento, jamás yo le solicité a este juez que beneficiara a mi hijo ni a ninguna persona. Jamás se lo solicité. Lo que platicamos, cuando él me dijo que él no quería llevar ese caso, porque era un caso complejo y que él estaba empezando con su carrera, y yo lo que le empecé a decir es que uno, como juez, debe ser responsable, y que ya eran muchos los jueces que se habían inhibido en ese caso. Y ustedes van a escuchar que yo le digo, yo jamás le pediría a un juez, que hiciera algo que sea contra la ley, ni atentaría contra su independencia judicial. Miren, si se quieren hacer famosos, si quieren conseguir becas al exterior, porque esta es la forma, están utilizando estrategias mediáticas para poderse volver famosos. Esto ya no es cuestión de justicia. Las declaraciones de la magistrada Blanca Stalin, en donde se defiende los señalamientos de CICIG del Ministerio Público. Ella pues lo dice, no tiene nada que esconder, no hizo nada malo, no presionó. Sin embargo, luego Noticiero Guatemala tuvo acceso a un audio entre la magistrada Blanca Stalin y el juez Ruano, en donde la historia es muy diferente. Escuchemos. Bueno, esa es la historia. Su hijo creciendo sin el papá. El niño ya tiene 1 año y meses. Porque lo agarraron en mayo, el niño cumplía años, su primer añito en noviembre. Entonces, y claro, desde luego, como le digo, existan sus posibilidades también de que adelante en el proceso, pues, gracias, hablar con tal vez. Las cosas son accesibles. Es una decisión del tribunal. Yo le ruego a Dios, le pido a Dios que por lo menos les pudieran dar alguna medida a los que tengan las posibilidades, porque en realidad, ¿qué se gana con las cuestiones de la cárcel, esas cárceles asignadas? ¿Por qué les tengan la descansada la cárcel? Eso es lo que a mí más me interesa, que profundicen y puedan ver bien la situación para que se comprendan, porque mire, realmente, hasta yo, cuando pasó esto, y empecé a mirar esa cuestión de la imputación, no entendía. Es que miren, es un relajo el que hacen tanto, o sea, normalmente los procesos ahora que están entrando, que ponen un montón de delitos, un montón de cosas todas revueltas. El audio de la magistrada Blanca Stalin, en donde le pide al juez Ruano si existe la posibilidad de darle una medida sustitutiva a su hijo sindicado en el caso Ixpisa. Yo me pregunto, luego de 1 año y medio de investigaciones y de varios jueves de CICIG, ¿los magistrados siguen haciendo esto? Philip. Dejemos eso. Este pareciera un caso casi copiado al carbón del caso de Woody Rivera con la magistrada Claudia Escobar, que es un funcionario público en una posición de autoridad, diciéndole a alguien más, mire, ahí le encargo que en esta resolución le dé por este lado, etcétera, etcétera. Eso es tráfico de influencias. Y a Woody Rivera lo condenaron a 13 años de cárcel, ¿en qué? Septiembre, octubre del año pasado, por hacer algo casi idéntico de lo que aparece en esa conversación. Entonces ahí es como decían las abuelitas, pues, si en la tormenta no se persignan. Esto es más grave. Ajá. Esto es más grave porque es una autoridad. Judicial. Es una autoridad judicial y es una superior del juez. Entonces, en este caso hay tráfico de influencias y además de tráfico de influencias, ella está ejerciendo un poder y ellas tienen que saber de independencia judicial. Entonces, la situación acá es mucho más compleja y grave. Yo lo que reitero, cuando hablábamos de la recomposición de ciertas estructuras mafiosas en el país, que se empoderan cuando sienten que otra vez están teniendo el control de las cosas. Y después de que siente que ella tenía ese control, porque postuló a la presidenta de la Corte Suprema, siente la posibilidad de decir que puede retomar a eso. Recordemos que estas personas no han conocido otra forma de actuar. Para ellos, la justicia no se hace a través de dar a cada quien lo que corresponde y de cumplir las leyes, sino que se hace a través de tráfico de influencias y del mejor pago, del mejor postor. Entonces creen que ese es el camino. Y sobre la narrativa de defensa que está utilizando la magistrada Blanca Stalin al decir o al culpar al juez Ruano de protagonismo, de buscar una beca en el extranjero, de querer protagonizar la próxima novela de CICIG, con esa narrativa, ¿a dónde vamos a llegar? Es que es, otra vez, por eso les digo, es similar a lo que en su momento se dijo de respecto de Claudia Escobar, cuando ella hizo lo mismo de presentar el audio en condiciones similares con Woody Rivera.
vean, aquí al final del día lo que toca es hacer la evaluación del audio, porque ahí es donde está la prueba, qué se habló, qué se dijo, qué no se dijo. Entonces, en el extracto que presentamos, pues si se dan cuenta, sí hay un cabildeo, tal vez no tan descarado como el de Rivera, pero sí le está diciendo, ay, mira, ahí le encargo, si puede, la medida sustitutiva. Vean, ¿qué es lo complicado? Si bien en términos administrativos, la Corte Suprema de Justicia, ¿no? O en términos funcionales de la justicia, la Corte Suprema de Justicia no se debe de entender como jefes superiores de los jueces, en términos prácticos, la Corte Suprema sí lo puede hacer, o sea, tiene un poder efectivo sobre los jueces de instancia, o en este caso, los jueces que integran tribunales pluripersonales, que es, la Corte Suprema los puede mover. Y de esa forma sanciona, digamos, a aquellos que no se alinean. Exacto. Y favorece a otros. Otra vez, caso de Claudia Escobar. Cuando Claudia Escobar y compañía, porque fue un grupo de juezas, denunciaron el tráfico de influencias en la elección de las magistraturas del 2014, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia? A ver, jueza, usted que impartía justicia en Guatemala va a mandar a Petén. Usted que hacía en Santa Catarina Pinola va a mandar a Huehuetenango. Entonces, la Corte Suprema sí tiene mecanismos para presionar a los jueces de primera instancia, en este caso al juez del tribunal. Entonces, ¿qué pasa? El juez se va a sentar ante una autoridad de la Corte Suprema, inmediatamente, automáticamente, ya hay una autoridad, ahí hay una posición desigual de poder. Temor reverencial. La magistrada tiene la capacidad de incidir en el destino laboral del juez de instancia. Entonces, ahí de entrada ya se generan las precondiciones para un abuso de autoridad. Y como luego está utilizando esa posición de autoridad para obtener un beneficio indebido, es que esa es la clave. ¿Cuál es el beneficio indebido aquí? Que se está tratando de obtener una resolución o un beneficio para alguien que está siendo sujeto de un proceso. Es que el juez tiene la facultad de otorgar o no medidas sustitutivas, pero si hay una autoridad diciéndole, mira, ahí le encargo, ahí esa facultad se vuelve indebida. Bueno, Guatevisión tuvo acceso al audio íntegro del juez Urrano. En una parte, la magistrada sí dice, mire, yo no le voy a pedir nada ilegal, pero le cuento que mi hijo no ha visto a su bebé. Le cuento que mi hijo está hacinado en Mariscal Zavala. Le cuento que es mejor tener a un culpable libre que a un inocente condenado. O sea, ese discurso narrativo que utiliza Blanca Stalin, que no es ninguna novata, que ha estado en posiciones de poder, en posiciones del organismo judicial importantes en años anteriores. Fue directora de la Defensa Pública durante muchos años. Entonces no puede alegar que no conocía lo que estaba haciendo desde el momento en que estaba conversando de ese tema con el juez Urrano. Sí, yo recalco lo que dice Filip. Uno de los objetivos que ha tenido, de lo que se venía hablando desde los acuerdos de paz, que cumplieron 20 años en diciembre, era de la independencia judicial y de la separación de las funciones judiciales de las funciones administrativas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Una autoridad, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el pleno, tienen la facultad de mandarle al juez que no está haciendo lo que ellos quieran a la supervisión de tribunales cada 2 minutos. Tienen la capacidad de evaluar su desempeño, de asignarle o dejarle de asignar casos, y con eso los están castigando o de moverlos de tribunal. Entonces, ella, al haber dicho lo que dijo y luego sentirse defendida y no tener un argumento válido, lo que hace es tratar de desacreditar a la persona del juez. Entonces ahora, esto es una cosa muy importante, que nosotros debemos como ciudadanos respaldar e incentivar a aquellos jueces honestos, que los hay, para que sigan denunciando todas esas cosas que pasan. Ahora, si no hubiera pasado lo que pasó con Claudia Escobar, si no se hubiera dado con lo que pasó con el juez Urrano, no conoceríamos esta situación. Es pública, la sabemos, pero no se pudiera juzgar. Estas interioridades de que se hablaban en corridos, pero que nunca existía una prueba tangible. Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Yo creo que un caso como este, como el de Claudia Escobar, contribuye a generar, podríamos decir, una cultura de denuncia. Porque realmente la impunidad se empieza combatiendo cuando hay alguien con la valentía de salir a decir, mire, a mí me hicieron tal cosa, a mí me están obligando a que haga tal otra, o mire, yo pude atestiguar tal comportamiento indebido. Entonces, el primer paso para romper el aparato de impunidad es que haya guatemaltecos valientes que estén dispuestos, por ejemplo, en este caso del juez, a enfrentarse a una autoridad superior y decirle, no, yo no voy a resolver lo que usted me está pidiendo, porque usted me está pidiendo algo indebido. Y no solo no le voy a hacer caso,
como es indebido lo que usted está haciendo, la voy a ir a denunciar. Y sobre esa denuncia, pues ya es trabajo de las instituciones judiciales, del Ministerio Público, CICIG, empezar con la investigación. Pero si no hay denuncia, no se puede hacer nada. Si no hubiera habido denuncia de Claudio Escobar, Woody Rivera no estaría en la cárcel. Si no hubiera habido denuncia del juez Ruano, no se estaría iniciando este proceso. Entonces, todo tiene que empezar desde la base. Y ahí sí creo que casos como este deberían también de fortalecer el otro lado de la moneda, que es el trabajo que cada uno de nosotros puede hacer en nuestros respectivos espacios de denunciar los actos de corrupción, los actos de impunidad. Ahora, el resultado luego de la conferencia de prensa de la magistrada Blanca Stalin es que ni se retira temporalmente ni renuncia. ¿Qué alternativas entonces quedan? Seguir con el proceso de antejuicio y que por las malas salga de la corte. Ella no va a aceptar otra forma. Ella no va a aceptar otra forma. Ya vimos en una primera ocasión que se le vinculó que lo que hizo fue pedir un permiso temporal para resolver la situación. Como el proceso no continuó, volvió a tomar la O sea, no la ves tomando el camino de Vladimir Aguilar, para por nada. ejemplo. Ella se va a mantener en la estructura y va a mantener el discurso de que ella es impoluta, que ella está limpia y que no tiene nada que temer. Entonces va a permitir que se nombre el juez pesquisidor, que se haga la investigación en su contra y que se declare el antejuicio. Y no va a renunciar, a menos que sea... Ahora, en el caso... otra cosita, rapidita, que ahí es donde, otra vez, es que los paralelismos son bastantes. En el caso es de Claudio... un Woody punto, un es un 2.0. 2.0, pero en el caso de Claudio Escobar también se sentó un precedente favorable. Porque Woody Rivera, o mejor dicho, la defensa de Woody Rivera trató de desbaratar el caso argumentando que la grabación era ilegal. Y durante un tiempo la logró trabar, pero eventualmente el criterio de los jueces, y que entiendo que lo respaldó la Corte de Constitucionalidad, es que cualquier persona tiene el derecho de grabar una conversación en donde se pueda estar cometiendo un acto delictivo. Entonces, si en el marco de esa conversación el juez sintió que la independencia judicial se podía ver afectada o que podía existir posibilidad de tráfico de influencias, él se estaba protegiendo con la grabación. Entonces, eso automáticamente anula el argumento de que la grabación fue ilegal, etcétera, etcétera. Y esta, a ver, no se puede decir doctrina, pero este criterio de razonamiento de los jueces se aceptó en el caso Woody Rivera. Entonces, también creo yo que ese caso abre la puerta para que en teoría, avance con mayor celeridad. Ahora, en el caso de Blanca Stalin, el camino del antejuicio puede llegar, como pasó con el magistrado Charchala, al Congreso de la República. Y recordemos... ¿Tiene qué? Ajá, pero recordemos también una cosa, recordemos que también a Charchala el Congreso creo que en 3 semanas le levantó el antejuicio. O sea, en ese sentido también, si hacemos una comparación, los antejuicios que se van a la Suprema versus los antejuicios que se van al Congreso, sería interesante. ¿Se le terminan los aliados a Blanca Stalin en el Congreso de la República? Yo creo que sí. Donde tenía sus amistades. Totalmente, yo creo que sí. Y mi punto era que los antejuicios que se han ido al Congreso avanzan con mayor celeridad que los antejuicios de la Suprema. Pareciera paradójico, pero así ha sido. Y aquí viene también otro efecto, porque yo creo que ya podemos hablar de los efectos en el tablero de todo esto. El primer efecto es, lo vimos la semana pasada cuando hablábamos justamente del tema de antejuicios en la Suprema, como hoy se está generando un terremoto sobre la Corte Suprema, que no nos extrañe que en los siguientes días empecemos a ver los antejuicios que no han avanzado contra algunos diputados en el Congreso, que empiecen a avanzar. Entonces, esto también empieza a desquebrajar un poco ese posible statu quo que había de decir, va, pues te voy a aguantar los antejuicios, porque ahora la Corte está en la picota, entonces dices, no, mucha, aquí empezamos a sacar los antejuicios o nos vamos a echar más color. Claro. Entonces, eso creo que va a ser un efecto, y ya lo vimos. Hoy la Corte Suprema de Justicia le levanta el antejuicio a Carlos López, diputado por Quiché, a Conrado, y a Conrado Hidalgo, creo que es, diputado del líder. Entonces, ¿me entienden? Aquí también esto es un tablerito de ajedrez donde haber pegado en la Corte genera ese efecto. Otro efecto. Y lástima que López Villatoro no vino. Porque lo estábamos esperando, todavía falta un porque bloque. Una cosa que yo le quería si preguntar es, hay elección de junta directiva del Colegio de Abogados ahorita a principios de febrero. Una elección decisiva. Es decisiva, clave. porque lo que hemos hablado, el Colegio de Abogados se convirtió como la base de la cual se nutría toda la estrategia para la cooptación de las instituciones. Entonces, una pregunta interesante hubiera dicho, a ver, usted que se ha vanagloriado de que respalda magistrados, grupos en el colegio, ¿a quién respalda ahorita?
Interesante pregunta. Bueno, vamos a una pausa. Lanzamos esa pregunta al aire. Si nos está escuchando don Roberto López Villatoro, ¿a quién respalda ahora? ¿Por qué no ha venido? Volvemos luego de este corte.